Muy bien. Decirles a todos ustedes que, bueno, asumimos esa gran responsabilidad el día de hoy. Yo con de una u otra forma, decirles que el trabajo, que todo trabajo que nosotros hagamos y que todo trabajo que nosotros impulsemos y desarrollemos dentro del campo, dentro del campo que trabajamos, tenemos una respuesta. Todo esfuerzo conlleva a un resultado. Ese día, el día precisamente domingo, sí, fue el día domingo, estuvimos, pues cada uno de nosotros presentando nuestro trabajo. Eh, los abuelitos, 20 de los 20 que les toca elegir, pues 15 estuvieron a favor de su servidor, 3 se abstuvieron, dijeron, no, no nos interesa a nosotros, y es válido. 3 y 2 sí dijeron definitivamente, dicen, no, pues es que para nosotros es una ofensa, le digo, pero ¿por qué? Dices, tú a tu edad de estar aquí con nosotros, no, mírate y míranos, ¿no? Y entonces le digo, bueno, yo respeto la mayoría, yo respeto lo que digan todos. Y si me dicen ustedes, ¿sabes qué? Todavía no es tu tiempo, todavía no te toca, adelante, no pasa nada, yo sigo trabajando. No con esto me voy a minimizar o me voy a desanimar, decir, no, pues ya, no, 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 de ninguna manera, aquí es la disciplina y como ustedes lo dicen, le digo abuelitos, aquí no, no se termina de aprender. Y al final de cuentas dijo el que coordinaba, Topilzin, dicen, la decisión está tomada, que siempre va a haber alguien que no coincida contigo, va a haber. Y aquí está la mayoría te respalda, la mayoría va a trabajar contigo, los demás se tendrán que acoplar y ayudarte con tu aprendizaje, porque ellos son los que te van a ayudar con el aprendizaje. Mucho o poco, ellos tendrán que hacerlo, porque es parte de su deber, ¿sí? Entonces, pues tenemos la preparación de aquí hasta marzo del 2025, en donde nosotros vamos a recibir, vamos a tener el honor en el año Yanquixiwit, en el nuevo ciclo, estar ahí con ellos porque pues no es cualquier lugar, pues es el primer círculo, y bueno, pues es uno de los sueños y anhelos que estamos viviendo y estábamos intencionando desde cuándo, ¿no? Desde un principio. Pero bueno, el día de hoy también quiero hablarles, ya agradecerles también a ustedes su apoyo y su aceptación de que ustedes puedan recibir este humilde conocimiento que a mí me lo comparte, lo observo, lo vivo y pues ustedes que también están dispuestos a hacer familia, a trabajar juntos, la Socamate, Naglitzin, a trabajar juntos, ¿sí? Siempre en equipo, siempre en comunidad, siempre en hermandad, se logran las cosas, ¿sí? Muchísimas gracias por su confianza. Y bueno, quiero iniciar esta clase de Itzpapalot con este pequeño cuento, pero yo sé muy bien, estoy seguro que es una anécdota mm, contado de boca en boca, de abuelo a abuelo. Dice, antes las casas se construían de teja, de teja y de adobe. Los que un poco tenían las posibilidades los hacían de teja y adobe. Y los que definitivamente no tenían, pues hacían sus casitas con paja de zacate y
tejidos con palma o con maguey, con fibra de maguey, y esas eran las casas. Entonces, el padre de familia o el jefe de familia bueno, dormían en una sola pieza. Pues ahí era todas no se dividían ni las habitaciones, ¿no? Se acomodaban cada quien con su petatito, con su lugar, su espacio. Entonces, dentro de esto dice que vivía y viven todavía, aunque es más difícil ahora. Estas mujeres y estos hombres, porque no tan solo son mujeres y hombres, estos hombres y mujeres en el cual de noche, pues claro que trabajan un tipo de poder, un tipo de energía. Con su lengua, su lengua es mucho más larga, baja y absorben la energía de los bebés, de los pequeños que son menores de 5 años, les absorben su energía, ¿no? Y ya en la mañana aparecen moreteados los niñitos, ¿sí? Y enfermaban estos niñitos. Y si la mamá se descuidaba, no lo bañaba con un tipo de hierbas, con agua, agua de ajo y sal, definitivamente llegaba un momento que morían. De una u otra forma, a los papás, a toda la familia, como lo hipnotizaba. Entonces, ellas absorbían la energía del bebé, del niño, inclusive la sangre, ¿no? Que, que le ponen varios nombres, ¿no? A lo largo de la náhuatl, algunos le ponen como Tlahuelpuchis, le ponen como Siguachopilme, ¿no? Solamente Chopilme, de Chopili, también algunos de Itzpapalos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, se decía y platicaba que esa señora, ese antes era mucho más fácil alimentarse, ahora es un poquito más difícil por las del tipo de construcciones que ya existen. Eso es como para ponerlos en un contexto. Y anécdota dice así. Cierto día, la señora María, pues se dio cuenta que su bebé de 2 años, pues no despertaba, ¿no? Y no tuvo la delicadeza de revisarla o de verla. Pero al día siguiente era lo mismo. El niño no lloraba, se quedaba dormido todo el día, no despertaba, sí, le daba pecho, pero no despertaba. Y entonces pensó en bañarlo, posiblemente es el cansancio que tiene el niño, dijo la señora. Y en ese momento encontró varios moretones en el pecho y en el cuello. Desde ese momento, ella dijo posiblemente se habrá lastimado o algunos animalitos como las pulgas, las chinches, la habrá picado, mi niño. Se habrá alimentado los animalitos, lo bañó, sacudió bien las cobijitas donde iba a dormir. Pero lo curioso es que la señora en esas noches tenía un sueño, pero un sueño muy pesado, que no soportaba estar despierta toda la noche, solo hasta el amanecer despertaba. Pasado esto, la señora María va a visitar a su mamá y le dice, pues dame mi nieto, lo voy a abrazar. Lo he extrañado, más bien los he extrañado, tú y mi nieto, ¿no? Y entonces en ese momento, la señora abraza al bebé y le empieza a platicar como toda abuelita, pues si es un niño de 2 años, ya está grandecito, ¿no? Dice, oye, pero pues ahora no, sigue dormido, no es posible. Y en ese momento, cuando le dicen, no, pues lo traes bien tapado, está haciendo mucho calor, le jala precisamente, le jala su ropita y se da cuenta que en el cuello estaba bien marcado por esos moretones que le llamamos nosotros, ciertas manchas que se ve que se lo lastimaron. Y le dijo, ¿y desde cuándo está pasando todo esto? Que no me dices nada. Dice, no, pues es que
No, tendrás que decírmelo a mí. Entonces la señora conoce un poco de la temática, los ahuma al bebé, lo baña con ciertas hierbas, ¿no? Agua de ajo, de sal, y le dice, desde este momento voy a preparar algo para él, ¿no? Vamos a trabajar esto, le digo. Tú normal, tú llega, ahorita ya lo bañé, ya lo preparé todo, pero llegando a tu casa, no le digas nada a nadie, ni siquiera a tu esposo, ni nadie. No le digas a nadie, pero lo vamos a atrapar. Esto no es normal, ¿no? Y entonces, llega la noche, la señora nuevamente se acuesta a su bebé, ella se acuesta normal y se duerme. Pero él le dijo, tú lleva en mente que no te vas a dormir totalmente. Inclusive la señora, María, la mamá del niño, también ya lo había preparado. Le dice, tú te vas a hacer como, bueno, vas a fingir que estás durmiendo, ¿no? Profundamente. Tú no te preocupes. Cuando escuches ciertos ruidos, tú tendrás que despertarte y cubrir al niño. Y la atraparemos, ¿no? Y entonces llega la hora, ¿no? Entonces llega la hora y la señora pues, realmente empieza, ¿no? Empieza a, a buscar esa mujer, llega nuevamente en el techo de la casa a prepararse, ¿no? Para alimentarse. Pero en ese momento, la señora se dio cuenta, pues sí, o sea, era una cuerdita casi invisible, venía bajando y empieza a introducirse aquí en su cuellito de su bebé, ¿no? Ya la señora le dio unas tijeras y un pequeña obsidiana. Todo le dijo la señora. Al momento de que veas ese hilito, tú tranquila, intenta poner la tijera boca abierta y con la hojita de obsidiana le cortas. Al momento de cortarle, yo voy a escuchar el grito, yo estaré ahí atrás de la casa, llegaré lo más rápido que yo pueda y la atraparé, ¿no? Y entonces, de esa manera le hicieron. Llega la hora, le hizo lo que tenía que hacer, la atrapan, ¿no? Convertido precisamente en ese ser, como ahora le llaman algunos los Titsinime o los Itzpapalo, ¿no? Y entonces, pues lo que hizo esa parte, la otra señora, lo atrapó, ella sabe las plegarias que tiene que hacer y el trabajo que tiene que hacer con un collar hecho precisamente con flores de perico, la lazó y le dijo, pues no te voy a liberar, que amanezca, pues te van a ver todos los vecinos, te va a ver todo el pueblo, inclusive tendrás que, pues mostrarte cuál eres y no te salvas. Entonces, esta mujer, como la otra señora, la mamá de la señora María, conoce, conoce un poco de medicina. Entonces, sí hicieron un convenio, un pacto, un acuerdo. Le dijo, bueno, pues no me avergüences ante todo, ante todos los que están aquí en el pueblo. O sea, hagamos una cosa. Yo te ayudaré a traerte medicina. Yo te ayudaré a curar, a apoyarte en tu trabajo. Pero no me hagas esto. Le dice, está bien, te voy a liberar. Pero necesito que jamás y nunca de los nunca te metas con mi familia, mucho menos perjudiques a mis futuros nietos. ¿Es un acuerdo? ¿Es un pacto? ¿Trato? Desde entonces dice que esta señora sigue curando y toda su generación de sus hijos siguen curando, porque la acompaña esta energía, ¿no? Esta energía de la señora. Y realmente, pues sí, se transforman tal y cual como ahorita lo vamos a ver. Es una anécdota y esto podremos decir, ¿existe? ¿Se sigue practicando? Sí, todavía existe. Esta parte es algo,
no es un tabú, no es un tabú, es algo delicado, pudiéramos decir, ¿no? Este es el número 7. Señor de la noche, señora de la noche, Tlazocteotl. Tlazocteotl es el número 7. Es el bisagra, el que está a la mitad de entre el 1 al 13. ¿Sí? Si nos damos cuenta que la bisagra abre y cierra, abre y cierra. Y es algo muy curioso y muy hermoso. Digo curioso y hermoso, ¿por qué? Fíjense, cuando, cuando se nos enseña esto, antes de ponerlo en práctica, se te dice, ¿aceptas? ¿Aceptas el trabajo? La otra frase, es de valientes tener miedo, pero no dejes que el miedo te gobierne y gobierne tu espíritu y tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, tu energía y tus emociones. Que no te gobierne. Es una enfermedad muy, muy mala. Ese sí es mala. Y entonces, Tlazoteot viene de Tlazotla, viene de amor, de amar. Teot, la partícula teot, como lo vemos aquí, es energía, energía sagrada del amor, el de amar, el de dar, ¿no? Precisamente dentro del conocimiento castellano-mexicano dicen, Atlazoteotl, el principio generador del cariño, amor y responsabilidad. ¿Qué pasó? Ajá, ¿sí? Entonces, es esa parte. Ahora, así, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué es el principio generador del amor, de la energía no desde el sustento, del sustento, del amor, de la comprensión? ¿Por qué tiene relación con Itzpapalot? Sí, hay una profunda y una estrecha relación así. ¿Por qué? Tlazoteos representa nuestra madrecita tierra, ¿no? Itzpapalot representa el cambio. ¿Cómo? Fíjense, la madrecita tierra nos soporta, la madrecita tierra nos alimenta, nos da de comer, nos da un hogar. El que pisamos es un hogar. El bosque es un hogar. El río, que es Chalchihuitlico, es un hogar. El mar es un hogar. Esto nos da todo. Hogar, alimento, protección, sí, nos soporta todo. Nos da de alimentar, después nosotros la alimentamos a ella. ¿Cuándo? Pues cuando nos morimos. Vamos nuevamente a su vientre, a su estómago, ¿no? Y nosotros hacemos esa función de tlazoteo, ¿cuándo? Cuando comemos. ¿O acaso los que quizá comemos por ejemplo, una fruta, ¿no? Una frutita. La acabamos de cortar, fresquecita. Es un ser vivo, está vivo y lo empezamos a comer. El estómago es el Mictlampa. ¿Por qué? Porque en nuestro estómago y parte de este todo proceso digestivo absorbe los nutrientes. Y lo que ya no sirve, pues cuando vamos al sanitario. Pasa lo mismo con nuestra madrecita tierra
cuando nos vamos allá, a su vientre, absorbe la energía, que es nuestra alma, nuestro espíritu, lo manda a ese gran fuente de la abundancia, pero queda los desechos que son nuestro cuerpo, nuestra carne que se deshace. Sí, nuestra carne sirve de fertilizante nuevamente para las plantas, para que las plantas crezcan y las plantas alimenten los animalitos, para que los animalitos los maten nuestros hermanos, seres humanos, y nuevamente alimentamos a otros seres humanos. Es esa metáfora, es esa metáfora que también se tiene. Por eso quizá hemos encontrado de que son caníbales, son bárbaros. Eso es lo que comemos. Lo que les decía del elotito, ¿no? De la semillita de la plantita de maíz. ¿De dónde van? ¿De dónde salen los nutrientes para que crezca la plantita de maíz? De la madrecita tierra. ¿Quiénes están en nuestra madrecita tierra? Nuestros ancestros. Su energía, que es el chicomecoat, las energías, las vibraciones, ese fertilizan a la plantita y ahí van nuestros abuelos. Comemos, qué ricos elotitos, ¿no? Qué rico maíz nos alimenta. Está el proceso, la ciclicidad. Al igual que Tlazolteotl, representan nuestra madrecita tierra, todos los cambios, su revestir y todo eso. También Itzpapalol representa un cambio, ¿sí? ¿Se acuerdan que precisamente antes de ser mariposa es, es un gusano? Se tiene, se tiene que comprometer este gusanito para convertirse en mariposa. Pero lo acompaña otra cosa. Itzli. ¿Qué es Itzli? Es nuestra conciencia, es nuestro espíritu, es nuestra alma, si lo queremos ver así, que debemos de dejarlo morir, debe de retomar una nueva vida. Y esa nueva vida, ya no hay regreso, ya no hay regreso, ¿sí? Y ahí está, Itzpapal, la mariposa de obsidiana. Lo podemos encontrar que tiene garras como piecitos, que son garras de ocelo, ¿sí? Ixtli es eso, corta la mariposa las alas. Es un cambio, es una metamorfosis que tienes que aceptar, que debes de hacerlo, ¿sí? Y no con esto quiere decir que no es malo. Dice, no es que la Itzpapalot es, es considerado, que son considerados como las brujas, los brujos del mundo antiguo de los mexicas. ¿Les adjudican nomás a los mexicas? No. Nuestros hermanos mayas también la tienen. Con diferente nombre, sí, pero ahí está. Nuestros hermanos teotihuacanos, todas las culturas que conformaban el Tolán de Teotihuacán, del Toltecayo, el Tolán. No tan solo me refiero a náhuatl, a diferentes culturas, a diferentes idiomas, lo trabajaban en el Izpapal. Vaya, el Izpapalo representa un gran reto para nosotros, porque ahí está el verdadero cambio que nosotros querramos hacer. Muchos aceptan ese reto. ¿Por qué? Porque implica un cambio total, un desquebrantamiento total, así como nos lo muestra aquí, así como nos lo muestra aquí Tlazolteotl. A través de las ceremonias, a través de esa conciencia, a través de la fuerza de voluntad, a través de la fuerza interna, que es la medicina que yo busco para mi ser, para mi cuerpo, para mi espíritu, tendré que transformarme en esta serpiente. Cambiar es como esa serpiente.
Por eso es que le ponen aquí. Y tengo que trabajar precisamente con los 4 rumbos. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene un piecito en cada rumbo, tiene un piecito. Tengo que trabajar con sabiduría. Sí, como nos lo muestra aquí nuestra madrecita. Con sabiduría y con disciplina para lograr lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta? Aquí son banderitas, amarillo, rojo, y me parece que por acá está es como blanco, algo así. Ujú. El amarillo, recuerden que es la fuerza interna. El rojo, la fuerza de voluntad, pero también de la intuición y de la percepción. El blanco, precisamente, la parte de la pureza. Tú tienes que purificarte, tienes que ser puro, tienes que ser ese chipahuac. ¿Qué es chipahuac? Lo más puro que tú puedas dar. Pero para ti, no para los demás. No, es que es bien, vive en esa, se me fue el nombrecito, de que vives en la toltequidad, es la otra palabrita, la impecabilidad. Si no, ¿qué es la impecabilidad? No, pero es que lo he visto esto, no, no, no. Eso es impecabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos nuestra impecabilidad, que para otros dicen, nada, qué impecabilidad. Bueno, para ti, para mí es eso. Yo vivo así feliz y lo que importa es que yo viva feliz, sin hacerle daño a los demás, ¿no? Entonces es el Izpapalos, hermanitos. Esta gran Izpapalos, la que nos enseña a vivir en esta armonía, ¿sí? Y tenemos aquí precisamente, lo retomé de algunas fuentes que de una u otra forma así lo dicen. O sea, además de su papel en la guerra, el Izpapalot es reconocida, esto es del pensamiento occidental, es reconocida como la madre y regidora del paraíso, Tamoancha. Es figura divina, representa la dualidad y transformación desde la muerte hasta el renacimiento. Su presencia en Temoanchan, el lugar de reposo de las almas, refleja su conexión con el ciclo de la vida y la muerte. Ese es desde un pensamiento occidental. ¿Sí? ¿Por qué les digo yo que es del pensamiento occidental? Porque esta parte de la afirmación nos dice y piensa y siente que la muerte, que el Izpapalos está fuera de nosotros y es independiente a nosotros. Y no es cierto. Tomoanchan es ese lugar de donde venimos, es el lugar donde nosotros vamos a ir a descansar. Tamoanchan. Pero Taumoanchan es esto que tenemos. Ese es nuestro Taumoanchan. Ese es nuestro cuerpo. ¿Sí? Aquí está la muerte. Aquí está Tlazoteo. Aquí está Piltzintecuhtli. Es como si tuviéramos acá, a lo mejor un teclado, como en la computadora es oprimir ese botón y ahora le trabajas con Piltzintecuhtli. Oprimes otro botón, ya trabajas con Itzpapal. Va, algunos pueden decir, y los que vean la grabación, oye, pues está loco, ¿cómo cree? ¿Se puede? Sí. ¿Implica una responsabilidad? Sí. ¿Implica una orden? Sí, paso a paso. Te pueden poner mole de ojolote, barbacoa de chivo, un sinfín de comida. No lo puedes comer todo junto. Necesitas elegir un platillo y disfrutarlo para comer. Esto es lo mismo. Tienes que digerirlo, tienes que vivirlo, ¿sí? Entonces, a todo esto, ¿hay algo de ciclo de la vida y la muerte? Sí. Pero ese ciclo de la vida y la muerte está en ti. Es ese cambio que tienes que hacer para convertirte en Itzpapal, para trabajar como Itzpapal. Que puedes hacer, entre comillas, si puedes hacer el bien, sí. Puedes hacer la maldad, también. Con Itzpapalo, sí.
Se puede. Pero no nos olvidemos que a cada acción tiene una reacción. Todo lo que hagas se te multiplicará. Esa parte. Izpapalot es representada con un aspecto sobrecogedor. Su cuerpo esquelético y su parte tenebroso contrastan con sus alas de mariposa, que poseen navajas de obsidiana. Estas navajas representan el poder de la transformación y la renovación. Sus manos y pies, reemplazados por garras de jaguar, simbolizan su fuerza y su naturaleza salvaje, ¿no? Salvaje. Es lo que dice un pequeño artículo que yo estaba leyendo. Todos somos salvajes, hermanitos. Absolutamente todos somos salvajes. Ellos lo representan como salvaje, nuestros abuelitos lo representan como la fuerza de voluntad, ¿no? Tú te tienes que imponer, pero con fuerza de voluntad. ¿Para vencer a quién? No, para vencer a otro, no. Para vencer ese miedo, para vencer esa desidia, que si lo hago, no lo hago, tengo miedo, tal vez no lo pueda hacer. Esto es opcional. Si alguien lo quiere trabajar, lo podemos trabajar de manera personalizada, aceptando las condiciones, inclusive si quieren hasta firmando un documento donde diga, bajo mi responsabilidad trabajaré con esta energía. No es para espantar, no. Es un trabajo muy arduo de que se puede, se puede. Bien, dentro del de esta transformación, y tiene mucha relación, hermanito, el Itzpapalot también está como regente de la trecena de Cali. Está Itzpapalot. Y podremos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Cali con Itzpapalot? Mucho. Recuerden que este es nuestra casa, ¿verdad? Es nuestro templo. Y depende de nosotros que este templo pueda cambiarse. ¿Con quién? ¿Quién nos empoderaría para hacer ese cambio? It's papá. Itzli, como la conciencia, como la obsidiana, como nuestro otro yo, como nuestro Tezcatlipoca, como nuestro espíritu. Y ese Itzli, ese cuchillito de obsidiana, corta, eliminar. Papalot, el cuerpo físico, es el cuerpo físico, metafóricamente, para que tú puedas volar, para que tú puedas abrir tus alas y elevarte, tendrás que disciplinarte, tendrás que trabajar como ese gusanito, meterte un capullo y trabajar y esforzarte, fortalecer tus patitas, tus alitas para que puedas volar. ¿Sí? Ya les decía yo, a veces queremos todo instantáneo. En la actualidad, una sopa instantánea, ¿no? Nomás le echas agüita caliente y ahora ya está la comida. Ya no preparan agüita de fruta, no, pues un refresco, una Coca-Cola y un jugo, no sé qué tal. Órale, rapidito. Todo, todo muy rápido. Ah, quiero comunicarme, pues hasta por videollamada, lo estoy viendo la persona con quien me estoy comunicando. Pero para trabajar con Itzpapalo necesitamos un qué. Si se dan cuenta aquí en nuestra madrecita Itzpapalo, cómo avienta este cuate. Este es parte de su asiento de esta persona. ¿Qué dice? Vamos, tienes que cambiar, ¿no? Acepta el reto. Aquí está, esa es nuestra casa. Está trabajando en la parte interna, si se dan cuenta, de la energía interna. Nos recuerdan esta trecena. Y aquí está el personaje.
Este personaje que tiene una energía juvenil y que precisamente está trabajando la parte interna, el Ixtlacuyuqui. ¿Qué es el Ixtlacuyuqui? De Ixtlacuyuqui. Es el cuchillo curvo, el que corta, es el mismo frío que mata, que elimina, que corta. Y es lo que está haciendo, una introspección, un cambio, ese es el cambio físico, es la energía para que tú hagas toda esa introspección. Debe de haber una energía, una fuerza de voluntad, que es nuestro cuerpo, que es nuestra madrecita tierra, ese es nuestro cuerpo. A todo esto, les decía yo, es un reto. Si queremos hacer ese cambio, ¿sí? Muchos dicen, no, sí, yo quiero trabajar el nahualismo, ¿no? Es muy fácil, pero no es imposible, ¿sí? Creemos a veces que hay que hacer pactos con no sé quién, con no sé cuánto. El pacto que primero debemos hacer es con nosotros, trabajarlo, ¿sí? Entonces, lo representa eso, todo un reto, toda una disciplina. Y las alas, pues representa el cambio, el volar, pero también representa el viajar hacia la muerte, hacia Mictlampa. Nosotros ya lo hacemos. Recuerden, en la ensoñación, ya lo hacemos. Es ese viaje. Inconscientemente lo hacemos cuando nos dormimos y soñamos. ¿Sí? Recientemente, fíjese que recientemente cuando me avisan esto del trabajo que me asignan, ya lo había soñado. Venía un señor, un abuelito, con su calzoncito de manta y medio jorobadito. Yo no lo reconocía quién era, con su sombrerito de palma. Lo estaba soñando y me muestra como una barrita de obsidiana que me senté. Digo, pero yo no sé, no se lo pedí, abuelito. ¿Cómo no me lo vas a pedir? ¿Lo vas a recibir o no? Si no, yo ya me voy. Ah, bueno, pues es que pues te lo estoy dando, yo no te lo estoy vendiendo. Ah, de acuerdo. Vi que lo puse en mis manos, lo aguardé. Dije, ¿qué será? Al día siguiente, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué estoy pidiendo? ¿No? Digo, bueno, pues ese es eso, ¿no? El pedir, el insistir. Y ese es lo mismo, es el trabajo que nos toca hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es una opción que nosotros podamos retomar. Este, Asimismo, en esta parte, como la quería participar, hermanita Eli, ¿no? ¿O no están viendo mi presentación posiblemente? sí se ve, Pero, maestro. ¿sí se ve? Bueno, de acuerdo, Tazocamati. Bien. Entonces, aquí está la oración, hermano. Y Tlazoteo dentro de en los Amoshli, dentro de su iconografía, si queremos verlo así, pero dentro de los Amoshli, habla de eso. Cheque. Y ella es Tlazol, Teot, que que tiene la misma advocación que a la Madrecita Tierra, que es solo la parte de Tlazolteotl, como la gran transmutadora. No es que el de la basura, no es la basura, lo que cambia, lo que transmuta. Y es lo que nos muestra aquí, por ejemplo, tiene relación con la luna. La luna, ¿qué buscas? La luna tiene esas cuatro facetas, ¿no? Que es cíclico, al igual que los astros que hay en el Ilúicat, es cíclico, al igual que la serpiente, ¿no? Por su fuerza de voluntad tiene un cambio, al igual que la casa, precisamente, nuestra casa, nuestro cuerpo, tiene un cambio, al igual que Tepeyolosi tiene un cambio, al igual que Cuespali,
tiene una transformación, tiene una renovación. Al igual también aquí que Coatzin, la serpiente, tiene un cambio. Entonces, todas esas energías representan ese cambio, esa transformación. Pero para que exista esa transformación, tenemos nosotros que aceptar esa transformación. Aclararles que esta señora de la noche, pero también es señor de la noche, la sorteo, acuérdense que es Tlaltecuhtli también. Es una vez esta pequeña plegaria. Hay una parte de la plegaria, no lo pusimos aquí. Por los que gusten trabajar, lo podemos compartir, pero necesitamos trabajar, ¿no? Necesitamos hacer un compromiso. Dice, no, güey, Nancy, tlazoteo, tlazokamati pampatinech nemitia, tikmiktia apismicayo, y panonemiliscayo, wa no yoltonarcayo. Mi honorable madre generadora de cariño y amor, porque me das vida, matas mi hambruna en mi existir y mi espíritu, ¿no? En esta parte se declara como un hecho, no como, a ver, creo que es así, ¿no? Ese es un hecho, que mata la hambruna de mi cuerpo, de mi alimentación, pero también de mi espíritu cuando yo lo transmuto a su cuerpo de ella. Ella lo transmuta todo el cambio, ¿no? La segunda parte de la plegaria, Tehuatzin Tikmati, Tlen no techpui, y Kanochi no yolne miliscayo, Shinechpalewi, Matla, Matletetzmolini, Itlapal, Itl, Itlapatilil, Gua, Noshochponcayo, Noshochponcayo y Pampa, Mamiki, no chitlen, Necholcocoa, Juan Manía, Ken Aquetzamani. Usted sabe lo que merezco con todo mi sendero existencial. Le suplico que brote el fuego del cambio, esperanza y mi florecer, para que muera todo lo que me hiere y me hace daño. Así que viva como el agua inamovible. Un poco al acercamiento lo que se le pide a Tlazolteotl. Y recuerden que Tlazolteotl siempre está todo en movimiento. Todo se entiende con una ceremonia, todo se trabaja con una ofrenda y con la ceremonia que nosotros le demos a nuestra gran madrecita Tlazolteotl. Aquí también la madrecita Tlazolteotl lo podemos encontrar con estas conchitas, ¿no? Que tiene. Es una de las energías que también es muy hermosa, la cual, híjole, pues nos lleva a una enorme reflexión. El día de ayer que tuvimos reunión como mediadores de lectura a nivel nacional, yo represento de la lengua náhuatl a nivel estado como mediador de lectura con mis pequeños. Entonces me decía la coordinadora, para ustedes, ¿qué es Tonantzin? Tlali. Le digo, pues es inmenso, pero le voy a decir en resumen. Tonantzin Tlali, nuestra honorable madre tierra. ¿Por qué es nuestra madre? Porque nos alimenta, porque nos da todo lo que necesitamos. Solo que a veces nosotros estamos ciegos y no le agradecemos lo que en verdad ella nos da y lo que ella nos enseña. Tonantzin es una maestra. Tonantzin es una gran energía que nos brinda vida, amor, cariño, comprensión, empatía, pero nos dice, algún día tendrás que pagarme todo eso que te doy. Tendrás que regresar a mi vientre como tu madre. Y así sucede, ¿no? Y así sucede. ¿Y qué mejor en una olla de barro, como dice la canción? ¿No? Bueno, entonces, esta parte, cuando dice, usted sabe lo que merezco, es que ella sabe. A veces nosotros le exigimos, yo quiero, pero ella nos ha visto.
Nacer, nos ve nacer, crecer, reproducir y hasta morir. Nos recibe. Recibe nuestro cuerpo y recibe nuestro espíritu allá en mi clan. Dice la religión católica, no, dice, allá arriba está el cielo. No, aquí está la madrecita tierra. Ahí viven mis ancestros. No hay un cielo. El cielo tú lo haces. Bueno, entonces, dice la palabra, es esta palabrita que se utiliza mucho. Ma, que sería que, está esta palabrita. La palabra ma. Tle, tlet, de fuego. Tetzmolini. No sé si ustedes han visto el fueguito cuando el abuelito fuego empieza como a hacer este tipo, como si fuera un pequeño remolino. Sube, sube y empieza a lanzar sus, sus flamitas, su fueguito y te da formas y te enseña todo. Si tú lo observas en el abuelito fuego, vas a encontrar las respuestas que estás buscando aquí y aquí. Pero le tienes que hablar. Ahí te da las respuestas. A veces, curiosamente, le tomamos una foto, decimos, no, es que se formó un rostro, se formó una figura así. Él entiende, él le pides con esto. No necesita que. Ah, pero tienes que formular bien lo que le vas a decir aquí. Pero si quieres, lo puedes hacer con palabras. Pero qué mejor que aquí, con el corazón y con la mente, con la parte telepática. ¿No? Y entonces, dice Tle, de Tle, Tetzmolini, que el fueguito me enseñe esa sabiduría, que el fueguito entre en mí y transmute todo eso que tengo. ¿No? No tan solo la madrecita tierra, me le pido al abuelito fueguito para que haga este cambio, esta transmutación, ¿no? Porque dice, pues lo que yo merezco, lo que usted sabe lo que merezco. Desde ahí, a veces decimos, yo ya quiero también más sabiduría. Sí, pero pues tranquilo, necesitas trabajarlo más, necesitas trabajarlo más, ¿no? Y aquí tenemos otro. Este es parte de los imantli, este es parte de los imantli, de los náuticos. Estos son los náuticos. Si se dan cuenta, está Coat, Miquistli, Masat y Tochil. Ujú. Y aquí nos muestra precisamente cómo nuestra madrecita Tlazoteo nos da, nos da de comer, nos da de su cuerpo, nos da de su pecho, nos da ese alimento sagrado que nosotros necesitamos. Sí, es una gran madre que nos puede apoyar, pero que también nos puede destruir con un temblor. Claro que más Tlaltecut, no la parte. Y es como que la parte amorosa, pero no es, necesitamos entenderlo de esa manera, ¿no? Para los que nacieron con este Nautech y con Tlasteo, imagínense cómo los recibe con mucho amor, con mucho cariño, que se alimentan de su pecho, de su cuerpo. Aquí, ideográficamente, pero metafóricamente, estas personas tienen una mayor conexión con la madrecita tierra y les da esa sabiduría, el alimento físico, intelectual, emocional, con la soltera. Pero a todo esto nosotros debemos trabajarlo. Dice Nimocalactía, Nimo Winesnemis, Juan Nimopatlas, Kentehuatzi, Tinech Machtia, no Ikinikneki, Nimoyanquilis, Nikan, Nimotlancuaquetzto, Mishpan, Shinecho Nelly, Achitzi, Manikipia, Motlanemiliscay. Me comprometo en caminarme y cambiarme como usted.
me enseña. Yo también quiero cambiarme. Aquí me arrodillo ante ti. Voltea a verme. Dame un poco. Tener tu sabiduría. ¿No? Es lo que dice aquí. Dame un poco, tener tu sabiduría. ¿Sí? Suena un poco incoherente en el idioma castellano mexicano, pero un poco es lo que representa lo de la humildad, lo que yo merezco. Tener, un poco tener, de lo que tú tienes, de lo que tú sabes hacer, madrecita Tlazoteo. Un poco de tener. De acuerdo. Entonces, esta es una parte de la pequeña plegaria de Itzpapalot. Aquí Itzpapalot como regente de Coscacuautli. Coscacuautli que lo transmuta y se reutiliza. Por eso, si se dan cuenta aquí, esta energía está partida, ¿no? ¿No? Está en pedacitos. ¿Por qué nos habla de eso? Nos habla de ese cambio, ¿sí? Nos habla de que, y también tiene esta parte de la energía del pequeño Itzcuintli, ¿no? Que lo destroza, porque el Itzcuintli igual te lleva a Mictlampa, ¿no? Por eso dicen que no es bueno maltratar a los perritos, porque ellos son los que nos ayudan a llevarnos a Mictlampa, ¿sí? El Itzcuintli, inclusive Itzcuintli como su regente de Mictlantecutli, ¿no? Es su parte de su regente es Mictlantecutli. Pero bueno, nos habla aquí de Itzpapalos, de cómo ella, Itzpapalos, con sus garras nos puede cambiar, destrozar todo lo que no queremos, pero también nos puede construir. No es totalmente mala, sino que también tiene un enfoque positivo, enfoque de medicina, porque el cambio, la transformación es medicina. No existen Itzpapalos. Matetzmolini, Motlacayo, Guamotlamatilis. Moshochahuiyayo, Mamocawa Panotlacayo, Guapan Nonahualtzin, Nanca Mocone, Nanca Motopilconetzi, Mopilchontzin, Mosocoyotzin. Este de Mopilchontzin, de Mopil, tu pequeño, como tu pequeño admirador, como tu pequeño, el pequeño que brotó dentro de ti, el pequeño que es parte de tu esencia, ¿no? Mopilchontzin. Es como algo que es tuyo, que es parte de ti, que diciéndole, pues yo soy parte de ti, no te olvides de mí, ¿no? Moshokoyotzin, como tu último hijo, como tu última opción que quieras tomarme a mí, ¿no? Mi honorable abuelita, espejo de obsidiana, tu cuerpo, tu sabiduría y tu perfume, que se quede en mi cuerpo o que se impregne en mi cuerpo y en mi espíritu. Aquí está tu hijo, aquí está tu humilde servidor, tu herida brotando, tu último hijito predilecto, que también el pilchón, ¿sí? Se refiere a que yo soy tu última herida, o sea, lo último que te han lastimado. Yo sé que yo llego al final, pero dame tu energía, dame tu poder, dame tus cualidades, ¿no? Es como ese pedir, suplicar algo a alguien. Y el último párrafo de esta plegaria ya es donde, bueno, de una u otra forma, cada uno, el que lo quiera trabajar, se entrega. ¿Cómo se entrega? Pues diciendo que aquí estoy dispuesto a hacer el trabajo, ¿no? A hacer el trabajo. Tú dime qué tengo que hacer.
Muéstrame el camino. Esta noche yo te esperaré para que trabajemos juntos y platiquemos juntos. Ya trabajar con ella. Ujú. Bueno, ese es esto lo de, de los señores de la noche, un poco cómo podemos trabajar, ¿no? Un poco cómo podemos plasmarlo y verlo desde una perspectiva a la cual muchos lo vamos distorsionando. Muchos, digo, lo vamos porque hay ciertos hermanos, hay ciertos abuelitos que ya le han metido otras cosas. No. Itzpapalos es la energía, dice aquí, azteca de la muerte y la obsidiana en la mitología chichimec, pipil y azteca. Esta patrona de los sacrificios y regidora del paraíso terrenal, Tomoanchan, aparece en un esqueleto con las alas de mariposa y garras de jaguar, y es parte de las energías malévolas Tsitsinime que, según la leyenda, querían evitar la puesta del sol. Querían evitar la puesta del sol. La importancia de Izpapalot en la cultura mexicana y en la mitología azteca han generado debates en torno a su papel en la jerarquía divina, ¿no? Esto es lo que dicen ellos. O sea que está fuera de nosotros. No, está dentro de nosotros. Ciertas cosas que sí, que ellos son como trabajan la regidora del paraíso terrenal, o sea, donde estamos nosotros, le llaman como paraíso, nosotros le llamamos como hogar, ¿sí? Y nosotros somos Itzpapalo. Si no, hagamos reflexión. ¿No? ¿Cuántas veces nos hemos enojado y estando enojado le hicimos daño a alguien? A veces inconscientemente, a veces por la emoción, pero lo hemos hecho. Hemos, inclusive, inclusive, a veces nos hemos imaginado, no sé si les ha pasado a todos ustedes, solamente a mí, ha habido momentos que digo, ojalá tuviera estas manos con garras y poderlo agarrarlo así, como si fuera mantequilla, y desgarrarlo, y con un soplo de viento, ejillo, pulverizarlo. ¿Ah? Y dice, ¿y por qué tengo ese pensamiento? Ya se me encarnó él. Ya vive dentro de mí el chamuco, dicen. No, no, no es así. Es que está dentro de nosotros esas energías. Nosotros somos los que los controlamos. Nosotros somos los que alimentamos una u otra energía que vive en nosotros. ¿Sí? Y mis papás los viven en nosotros. Quizá no está dentro de nuestro tonal. No, pero tenemos libre albedrío. Somos tan libres. Libertad, no libertinaje. Libertad. Tenemos esa libertad de, de trabajarlo, ¿sí? De agarrar nuestros pensamientos, nuestro aprendizaje mundano, espiritual, hacerlo garras y renacer desde ese gusanito, convertirnos en una mariposa. Es el trabajo que nos toca precisamente realizar. Actividades que podemos realizar para encarnar a Itzpapal. Son posibles actividades. De hecho, son 7. Las otras 2 ya no los anoté. Son mucho más comprometedoras y pues mi intención con el presentarle los señores de la noche es para que cuando leamos un tonal tengamos un gran bagaje de ideas, de conocimiento, de decirle, esto cuenta con usted, usted tiene estas cualidades o tiene este poder para realizar ciertas acciones. Ahora, si queremos trabajarlo directamente con ellos, ¿sí? ¿Se puede? Sí, pero no basta practicarlo
no basta practicarlo. Ah, sí, como hoy es martes, el martes pasado estuvimos trabajando el Señor de la Noche precisamente de Chalchihuitlicue, ¿se acuerda? Ah, pues estos 7 días. Ya me empoderé con Itzpapalos, con Coatl, con Sinacatl, con Tocatl, con Piltzintecutli, con Itzli. No, no es así. Este es un trabajo, precisamente cuando Itzpapalo, para los que quieren trabajar esto, lo van a trabajar cuando sea la trecena de Cali. Y si te enfocas con eso, trabajarlo, porque es trabajar tu casa, transformarlo y con cada uno de los tonal que conforman los 13, tendrás que hacer ceremonias, tendrás que trabajar. Uno, aceptar que el cambio existe. Es lo primero que necesitamos. Y transformación se trabaja para lograr. ¿Existe existe el cambio y la transformación? Claro que sí, pero se trabaja para lograrlo. No voy a estar durmiendo o no voy a hacer nada y me voy a transformar. No sucede, no sucede. Si queremos cambiar, necesitamos aceptar que hay cambios, que podemos lograr ese cambio. Si nosotros queremos, ¿no? Dos, reconocer tus cualidades. Primero, debo de aceptar lo que tengo en mi tonal, que está vivo en mí. Inclusive le quiero sumar a Itzpapal, a lo mejor al coyote. Yo que no tengo coyote, pues me gustaría agregarle el coyotito, ¿no? Ah, pero no nada más que tenga ahí mi nombre, no, pero lo voy a trabajar, ¿verdad? Tres, una de las actividades más fuertes en viajar a Mictlán. ¿Cuál es? Decía un hermanito. ¿Cómo le hago para ensoñar? Aquí está, con ella, con ella. Y todo confluye, fíjense. Somos el séptimo rumbo. Somos casa. Papalot es el número 7 de los señores de la noche. Para viajar, vamos a pedirle que nos empodere, que nos ayude, que nos preste sus alitas para ir viajar a Mictlán. ¿Sí? Una de las cosas más fuertes es viajar a Mictlán. Para los que ya lo han hecho, podrán decir, híjole, pues amanecí un poquito débil, me siento cansado, yo como si hubiera trabajado, dicen los jóvenes ahora 24/7, ¿no? Día y noche trabajando, te sientes muy agotado. Sí, claro que sí. El pago es eso, el pago es la energía que tú das. Porque por eso varios de los abuelitos que trabajan esto tienen sus 60 años, ya se ven muy canosos, ya se ven muy acabaditos. Es esto, el pago es con tu energía sagrada, que es tu vida, vida misma. Pero también está la otra parte, es decir, bueno, prefiero vivir plenamente en día y noche a que pues vivir nada más hago como que vivo, como que disfruto, ¿no? Aquí es realmente disfrutar. Cuatro, entender el concepto de mariposa, ¿sí? Aquí es muy importante con Itzpapalos. Necesitamos nosotros entender perfectamente el concepto de la mariposa, ¿sí? Recuerden que la mariposa, para que tenga sus alitas, decíamos, tiene que trabajar. Y nosotros para transformarnos necesitamos trabajar, hacer una gran introspección hacia dentro de nosotros. Que sí, algunos lo han hecho, sí, algunos lo han hecho. Inclusive hay abuelitas que
que hacen ese trabajo. ¿Ah? La obsidiana, necesitamos entender muy bien qué es la obsidiana, ¿no? Que corta, que también representa lo más hermoso, que representa protección, que representa introspección, que representa nuestro ser interno, nuestra energía. Ocelote, como el ocelotito, el de la noche, ¿no? Por eso es señora de la noche también. Pues, ocelote, el ocelote es nocturno, ¿no? Y también es ser paciente con el ocelo, analizar. Pero también ocelo, de ser cautelosos, ser cauteloso, porque no lo vas a hacer, ahí se va, y al ratito te puede, te puede fallar, ¿no? Tu energía. Mi de aceptar qué es la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo voy a cambiar si no quiero dejar morir al otro yo? No necesitamos, no necesitamos cambiar al mundo, no, necesitamos cambiar nosotros. Cambiar el mundo nos va a costar mucho, pero poco a poquito vamos sembrando semillas. Yo sé que ustedes ya lo están haciendo. Entenderlos a través de las energías desde la óptica anáhuac. Eso sí. No, pues es que papá los de Tsitsinime, las Tsitsinime son las brujas, ¿cómo le dicen? Las brujas morenas, las brujas negras. Nah, es que el concepto no es bruja. El concepto es sabia, Kamatini. Todas las mujeres que las consideraron brujas eran mujeres muy inteligentes, eran mujeres rebeldes que no aceptaban el sistema que se les imponía ni la religión que se les imponía, porque saben de su poder, porque saben de su conocimiento, porque saben que no existe tan sola una opción, hay miles de opciones para curarse a sí misma, curar su espíritu, su mente y hasta curar a otro. El poder de las plantas, el poder de los animalitos, el poder de la tierra, el poder del fuego, el poder del aire, el poder del agua, el poder que reside en cada una de ellas. Claro, y no es de esperarse cuando llegan los invasores, pues es que son brujas, son brujos, ¿no? Y no es así, ¿no? Si es empoderarte contigo mismo. El otro, construir un camino de lealtad básico. Y no tan solo con Itzpapalos, con todo el camino del nahualismo. Un camino de lealtad. ¿A quién? ¿A su maestro? No. ¿A su pareja, a sus hijos? No. A mí tampoco. La lealtad con ustedes mismos. ¿Sí? A mí me pueden engañar, me pueden decir, no, maestro, ya hice todos los ejercicios, ya hago esto. Sí, qué bueno. ¿Sí? Yo no te puedo dar un 10, ¿no? No te puedo dar, pero la lealtad a ti, lo estoy haciendo, me siento bien y lo seguiré trabajando. Adelante, ¿no? Adelante, hermanito. Lealtad hacia uno mismo y aceptar que todo depende de nosotros. Básico. Quiero cambiar, depende de mí, de nadie más, ¿sí? De nadie más. ¿Te atreves a hacer tu gran transformación? ¿Se atreven ustedes? Les dejo como reflexión. Yo sé que ya estamos avanzando en eso, ¿no? Algunos, y les agradezco que dicen, pues yo siento que ya no soy el mismo, he cambiado de óptica, de perspectiva, siento que estoy en el camino correcto, ¿sí?
pero debes de serte leal contigo mismo. ¿En verdad ese es el camino? Sigo, y si no, paro, me pongo a reflexionar y digo, ¿ese es el camino que yo quiero? ¿Es el camino correcto? ¿Es el camino que me lleva a mis objetivos espirituales, emocionales y físicos? ¿O tengo que ir con los tempecosteses o testigos de Jehová o otra religión? ¿Sí? Porque aquí es eso, es interiorizarte, es aprender el poder que tenemos cada uno de nosotros, aceptar el poder y la responsabilidad que nos toca a hacer y lograr con lo que nosotros, pues se nos fue dotado cuando llegamos con el Imantli, con el Náuter, alguien nos recibió con el Náuter, con el Imantli, ¿sí? Y termino diciendo, ¿se atreven a hacerlo? ¿Alguien nos podría comentar si se atreve? ¿O alguien nos podría decir si es posible o no es posible? De mi parte, hermanitos, eso es lo que les quiero compartir para trabajar con It's Papal. Nos faltan dos señores de la noche. ¿Quién? Te pilló los y Tlaloc. Estos últimos tres son súper poderosos. Sí, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Buenas noches, maestro y hermanitos. Buenas En noches, una de las hermanita. imágenes, maestro, usted mencionó que Tlazoteo tiene un caracol, pero no alcancé a ver si lo señaló. Es la imagen donde está el signo de Nahui, del viento, de Oli. Si puede señalarme el caracol, no lo veo. Sí, claro, hermanita. Bueno, la función del caracol, acuérdense de la tecocoli, que es básico, ¿sí, no? Es básico que debemos de tenerlo en cuenta. A ver, por acá debe de estar. Mm, No, aquí no tiene. Debe estar por es acá. en esa que está en rojo ahí, voy a la cosa. Esa. Ahí mencionó que había un caracol. No, no, esa no. Esas son las conchitas que tiene aquí Ok. en su vestidito, Bueno. ¿no? Son las conchitas pequeñitas que pone aquí en forma de luna. Y precisamente, pues como las conchitas ya no tienen ahí la vida, pero, o sea, es la transformación, la transmutación que los hace, ¿verdad? Que los hace vibrar, ¿no? Inclusive aquí nos lo muestra una media luna, es un círculo donde pues brota la fuerza de voluntad, ¿no? Que nos da, nos alimenta a todos nosotros. Nos alimenta, sí, comemos de su cuerpo, de su pecho, nos amamanta la madrecita, la sorteo, ¿no? Sí, hermanita. Ok. Y en la imagen de Ispapalo está muy bonita, no sé por qué está muy bonita. La cara la tiene con rayas. ¿Qué quieren decir las rayas? Ujú. Las rayas son precisamente la gran energía de la fuerza de voluntad con Miquisli. Si se da cuenta, tiene los ojos de Miquisli, ¿no? Que nos dice, tienes que morir para cambiar, para transformarte. Inclusive aquí en esta parte de la nariz tiene precisamente un pedernal que tiene blanco y rojo.
Para que tú llegues a esa transmutación, a ese cambio, necesitas empoderarte realmente con tu palabra. Necesitas tú, precisamente, deshacer con tus garras eso que te molesta, eso que no te permite ser tú mismo. ¿Por qué no quieres cambiar? Ah, bueno, pues es que así la sociedad me acepta. Es que no quiero mostrarme realmente lo que me gusta hacer, tocarme a Tecopoli, principalmente en la ciudad, inclusive aquí en mi pueblo que no es grande. Estás con tu tamborcito en la orilla del río y dices, mira, está haciendo brujería a alguien y le está haciendo daño. O sea, estamos tan contaminados y que duele. Duele, como lo dice aquí, es la mandíbula de Miquisli, duele, duele disfrutar, duele realmente comunicar lo que tú quieres decirle a otros. ¿Por qué? Porque ahí está ese cambio. Si te atreves a hacerlo, ¿no? Es muy hermoso, es Papá Love, porque nos lleva a ese cambio, a esa transmutación, a esa reflexión que realmente cada uno de nosotros debemos de hacer, ¿sí? A veces, como les he dicho, a veces decimos, híjole, qué bonito regalo me dieron, un pastor, me dieron un matecocoli. No es un regalo, es una responsabilidad para ti y de que te va a doler cambiar, ¿no? ¿Por qué? Que te han moldeado de una u otra forma diferente. ¿Sí, hermanita? Sí, maestro. Y bueno, disculpe, en la mano, la mariposa en la mano, en una de las manos, trae, pues la mano derecha, trae algo, sostiene algo. ¿Cuál sería? La imagen de la izquierda, ahí mismo en esa lámina, la imagen de la izquierda de la Ah, mariposa, ya, trae algo en la sí, mano. en la mano, ¿Derecha? sí, ujú. Sí, de frente es la derecha, pero de hecho es la izquierda, ¿no? Ya poniéndonos en el perfil de ella es la derecha, ¿no? Es esa parte, ¿no? Como un tipo de tecpad, pero es como coágulo de sangre en forma de tecpad. Si nos damos cuenta, tiene esa forma. Y este tecpad no tiene el color blanco, solamente es una representación, es una advocación que le hace para decir de qué se alimenta, de qué se alimentan las energías de la sangre. Es de esa sangre, nuestra sangre que circula por nuestro cuerpo nos da la fuerza, la energía para estar bien. Y es esa energía que dice, al tenerlo al lado izquierdo, de la energía espiritual que nosotros debemos, lo vamos a ofrendar. ¿Para qué? Pues para el cambio, ¿no? Tenemos que pagar con esa energía y lo pagamos, porque en soñar igual te despiertas cansado, agotado, ¿no? Entonces, ¿por qué steppas? ¿Por qué como cuchillo? Porque duele, por supuesto que duele, por supuesto que se necesita mucha energía para poder hacerlo, pero no es imposible, ¿no? Por eso es que se les llama los señores de la noche. No tanto porque son malos, no, sino que porque realmente es la introspección, es el análisis de que nosotros debemos de hacer. ¿Qué debemos de trabajar? ¿No? ¿Cómo? Desarrollar todas estas cualidades. Ujú.
Y los anillos amarillos, maestros, son simplemente de energía interna. Los Es la anillos que energía. traen la... Acuérdense que el color amarillo son tipo pulseritas, Sí, y lo tiene en las manos y en los pies, sí, ¿no? Entonces recuerden que el color amarillo es la fuerza interna. O sea, para que nosotros hagamos ciertas cosas, tiene que venir de nosotros, desde nuestra parte interna. Si yo digo, el día de hoy, en esta noche, iré a entregar mi propia ofrendita, mi plegaria a Chalchuquitlicue, a Tepeyolotli, a Itzpapalo. ¿Qué dice? Que nazca dentro de ti lo que vayas a dar con las manos, que nazca dentro de ti lo que tus pies hacia donde te quieran encaminar. Es metafórico encaminar, ¿sí? Porque es tu fuerza de voluntad que necesita decir, sí lo voy a hacer. A ver, guíeme, ¿cómo le puedo hacer yo? Pero que salga de ti, de tu energía interna, no de lo que te digan los demás, no. Yo lo quiero hacer. Porque cuando digo yo me comprometo, lo quiero hacer, no necesitaría yo que después echarle la culpa, oye, es por tu culpa, mira lo que me pasó. No, tú lo decidiste. Recuerda, hay decisiones y resultados. No hay bueno ni malo, hay decisiones y resultados. ¿No? Como cuando buscamos nuestra pareja. No, es que me salió muy regañona, no, es que me salió muy gruñón. Sí, pero tú lo elegiste, no te salió en una rifa, ¿no? Y este es lo mismo, pasa lo mismo. Tú lo decides, ahora asume la responsabilidad de trabajar. Lo quieres como un mero conocimiento y entender el pensamiento de los abuelos, adelante, no pasa nada. Pero dices, lo quiero trabajar, también, adelante. Solo que tendrás resultados. Al igual de decir, bueno, qué bonito, sí, 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 suena muy bonito, pero aquí lo dejo, ¿no? Sí, hermanito. gracias, maestro. Ujú. La socamati, hermanito Tosnene, parece que había levantado su mano. Tlapoyaualti temachtiani igual, igual. La Me quedé apoyaba ante pensando sí. en eso si no quiere cambiar. Y en la sorteo que uno la identifique con el uso y el hilo en la cabeza. La sorteo, la entidad del amor. Sigo con ella en la cabeza, la tejedora, la que genera con armonía y orden eh, el tejido. Qué bonito significado. Y pensando en si uno quiere cambiar, pues a veces no está de uno. Llega la vida, le da uno un zape y cambia uno porque cambia. Cuando le toca a uno, ya me han tocado sus zapes y pues lo avientan a uno y ya. Es a veces como cuando eh, en el día TechPad usted nos enseña corta para retoñar, pódate, corta. Pues es medio fácil decir, ay, voy a dejar la Coca-Cola y pues sí la puede dejar uno, es bien fácil. Pero a veces la vida llega y nos da una buena podada y duele. Y no le preguntan a uno, así pienso que son algunos cambios, sin preguntar y sin voluntad, nada más nos tocan. No, bueno, pensando en Coyote, en el Nahual del Señor de la Noche, que me llama la atención, ahí estoy trabajándolo. Usted ya viene avanzando con nosotros, pero yo me quedé en Coyote. Y pues hasta que no lo agote todo lo que yo pueda con Coyote, no me toca, no me gusta, no me interesan los otros.
Ese es mi Neutilistli. Ni siquiera está en mi tonal, en mi fecha, el Coyot, pero bien que está atravesado, ¿no? Les quería compartir eso. Temestian igual, igual. No- Tlazocamati. nos da mucha, mucha, mucha información. Y algo también que me pasa es que al intentar vivirla, a uno le cambia la vida porque se le cambia. Este, no es opción. Cuando uno tiene que florecer, compartir el perfume, desprenderse de cosas, observar y simplemente callar, manejar la respiración. Es como un antibiótico muy potente. Lo cura uno porque lo cura, no es opción. A menos que uno nada más esté pajareando y diciendo, sí lo hago, que ni hace nada, pues no está tomando la medicina. Pero no todos estamos listos. Y veo sus clases algunas bien avanzadas y digo, algún día voy a hacer esos ejercicios acá bien chidos, pero todavía no está uno listo. Tlazocamati, por tanto, Temachtini, aquí seguimos. Gracias. Tlazocamati Naunitzi, gracias por compartir su experiencia. Y realmente es eso, hermanito. Es como, yo les decía, es como en el buffet. Yo les presento, a ver, miren, aquí hay esto. Va, ¿quién quiere? No, pues yo sí, yo no. Adelante, no pasa nada, ¿no? Y como dice usted, yo me quedé con Coyot y sigo trabajando. Adelante, disfrútelo. Pero a lo mejor va a haber un momento así, no, pues quiero trabajar con Tocas, por ejemplo, y Tlazo, y Centeot. Voy a empezar. Y a veces inconscientemente ya lo estamos trabajando. Cuando empezamos a tejer amistades, a tejer sabiduría, a conectarnos de aquí a allá y en menos de lo que te das cuenta, todo eso te está dando sustento intelectual, afectivo, ¿no? Yo ya lo tomé como un hábito, por ejemplo, levantándome después del ritual de todo lo que yo hago, ¿no? Ya, pues voy a saludar a los hermanitos. La Nestili no Gniwan, la Mezcla Sofla, o ya les envié el material, digo, no, pues ya los saludé, ya les envié el trabajo, y de aquí en adelante ya no depende de mí, ya depende de ellos, ¿no? Que digan, no, pues sí, lo voy a ver, y entonces, y me da mucho gusto que muchos hermanitos dicen, oiga, maestro, grabé el audio, a ver, escúchelo, dígame qué tengo que hacer, en qué voy a mejorar. Eso es muy bonito, porque es una gran satisfacción que dices, bueno, pues vale la pena levantarse a las 5 de la mañana, estar elaborando el material, revisarlo y a veces aún así lleva algunos detallitos, pero bueno, lo tengo que hacer, ¿no? Y estar grabando el audio, bueno, ahora sí hay que prepararse para trabajar, ¿no? Y bueno, entonces es esa parte, to- tomarlo, el conocimiento y asimilarlo como parte de nuestra vida cotidiana con una finalidad. Yo veo que tiene una finalidad. ¿Cuál es la única finalidad? Conocerte a ti mismo y ser feliz contigo mismo, porque estamos tan acostumbrados. No, pues es que no soy feliz, mi pareja no me quiere. No es que no soy feliz, es que mi trabajo no me quiere, no me reconoce. Pues sí, te la puedes pasar así. Pero dices, bueno, pues yo estoy dando lo que yo tengo. Que no le da, no a todos les agrada, pues lo siento, ¿no? Pero bueno, adelante, hermanita Uzi, enseguida la hermanita Norma. Gracias, maestro. Es que yo tenía una duda porque en ciertos momentos de la vida, o sea, siento que la voluntad, pues, actúas, ¿no? O sea, siempre está muy despierta, pero luego hay momentos en los que está totalmente muerta. Y muchas veces me acuerdo que mis hermanas me preguntaban, pero ¿cómo es que tienes esa energía despierta, ¿no? De la voluntad. Y yo les decía que aquí del centro del estómago, ¿no? Pero no sé si sea correcto. Y también hay etapas donde
mi voluntad se murió así totalmente. Entonces no sé cómo se despierta esa parte, así, o hay que esperar a que tome su tiempo. No, no esperemos a que el gran espíritu diga, vamos, levántate. No, hay una, hay una pregunta que nos podemos hacer nosotros. Y cada mañana lo vemos en el espejo de nuestro sanitario donde nos peinamos. Yo sé que hay momentos y no, no se crean que digan, ah, pues él sí, o sea, siempre. No, también hay momentos que ya quiero tirar la toalla, ¿no? Digo, no, ya, esto ya. Pero cada mañana me veo en el espejo y me digo a mí mismo, tengo dos opciones, rendirme o tomar la fuerza de voluntad y la valentía de ganar. Y me digo a mí mismo, no, tienes que hacer las cosas. Por algo estás aquí, por algo estás en este camino. Porque el gran espíritu no te va a venir a revelar, porque el gran misterio no te va a dar. El gran misterio te va a ayudar a que sigas aprendiendo más. El gran espíritu te va a fortalecer, pero tú eres el único. Y en mi altarcito, que lo tengo acá, ahí está mi fotografía. Todas las mañanas le digo, va por ti. Hoy va por ti. Hoy vamos a hacer lo mejor que fuimos ayer. Y sí, a veces te desanimas, sí, a veces yo llego con mis niños, algunos, no, pues maestro, no almorcé, no, pues maestro, tengo problemas, mis papás tienen problemas, ya se separaron, mi papá, bueno, pues tenemos que trabajar con todo eso, no tan solo con, vamos a enseñarles esto, aritmética, vamos a enseñarles lectura, vamos a enseñarle, no, la parte emocional, ¿pero qué? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Ah? Ahora, en todo nuestro cuerpo, las emociones los sentimos muchos, le decimos es que es en el corazón, no es en todo lo que tenemos en la parte interna, acuérdense, que es la de Cihuatlampa, pulmones, estómago, hígado, todos nuestra parte interna, es bueno potencializarlo, ¿para qué? Para trabajar la intuición, ¿no? Y eso nos enseña Cihuatlampa, ¿sí? Entonces, y por si decimos, no, acuérdense, acuérdense, porque si se nos olvida, tenemos a un gran colibrí que está trabajando. Nuestro corazoncito nunca descansa. Por eso, yo siempre les he dicho, cuiden ese colibrí, aliméntenlo de miel, no de estiércol, de miel. ¿Cuál es la miel? Quererme a mí mismo. ¿Cuál es la miel? Decir tú puedes. Aunque te estés sientas bien cansado, vamos, tú puedes. ¿Sí? Es lo que podemos hacer. Es la fuerza de voluntad. ¿Sí, hermanita Uzi? Bueno, Sí, maestro, gracias. la Socamati. Hermanita Norma, por favor. La Socamati no quería prender mi micrófono, perdón. Sí, Eh, sí, adelante. Primero, gracias por darme la palabra. Eh, a lo mejor lo que voy a decir es una burrada, pero yo creo a través del tiempo que la vida nos va presentando muchas oportunidades y hay que tomarlas. Es que uno se deja, no se suelta de la mano de esa energía que siempre te va llevando hacia cosas que no siempre son fáciles, pero y enfrentando retos. Personalmente, yo le voy a decir, mi madre decía, te vistes como huichol, porque siempre me han gustado los colores, ¿no? Y en mi casa era como muy,
eh, muy burguesitos, vamos a llamarle así, ¿no? Sí. Y o cuando entré a la danza, decían, qué barbaridad, me pasé la vida trabajando para que tuviera zapatos y danzas descalza, ¿no? Y eso no son cosas que no duelen, sino son enseñanzas. Y esto es parte del trabajo. Cuando habla usted de merecerla, en alguna de las clases anteriores preguntaba si merecíamos. Y yo creo que el trabajo que a veces es un poco inconsciente, por llamarle así, eh, pero que es en el sentido de fluir, como el agua, como usted también nos ha dicho, ese es por lo que merecemos. Y igual cuando mencionaba que estábamos aquí por alguna razón, y generalmente somos 18 o somos 20, porque son números sagrados también. El, a lo mejor yo no a lo mejor yo confieso que no he hecho todas las cosas que usted nos ha encargado, pero si voy caminando y con tanto calor y digo, ay, el señor Hecatsin, qué rico, gracias porque me estás refrescando. Cuando bajo a hacer ejercicio en las mañanas, procuro bajar a las 6. Tenemos aquí en la zona donde vivo de esos aparatos para hacer ejercicio y espero para ver el sol, que salga y saludarlo. Abro la llave para bañarme y le agradezco a la agüita, la saludo y después termino y le doy gracias. Y yo creo que muchos de nosotros lo hacemos esto y es parte del trabajo que está haciendo, no a lo mejor con la intención de hacerlo, digo, no sé si me explique, sino porque queremos vivir así y tomarnos de la mano de la vida y de esa energía que es un regalo. Estamos aquí porque es un regalo, pero no ha sido de gratis. Yo creo que lo hemos trabajado todos, sin conocer a todos por mucho tiempo. Y son regalos y son obligaciones, por supuesto, como en la danza decimos, pues ahora tengo una obligación y es un trabajito, porque siempre es trabajos internos y son obligaciones porque merecemos, porque todo, hasta comer, ¿no? Tenemos que trabajar para merecer el alimento, para merecer el aire que respiramos. Y no importa qué tantas cosas hagamos, sino que las hagamos de corazón. Eh, es parte ahorita, así como que está saliendo esto de mi corazón. Normalmente ya ve que no hablo, pero yo soy ocelote también. Soy a veces muy precavida para muchas cosas, ¿no? Pero yo estoy muy agradecida con el dador de vida por estar aquí en este Calpulli, pero ha sido trabajo de muchos años y de mucho tiempo y solamente agradecer y agradecer y trabajar, ¿no? Es lo que sale de mi corazón, Temachtian. La socamate. Tlazocamati, Nognitzin. Le agradezco infinitamente sus palabras. Y realmente la vida es una escuela, es una enseñanza, ¿no? Al final de cuentas, muchos compañeros me han dicho igual, no, maestro, pues yo no he hecho todos los ejercicios, apenas voy a tal ejercicio. ¿Y qué tal? ¿Lo estás aplicando? Ah, pues sí, lo voy viviendo y lo estoy disfrutando. Disfrutar, deleitarte, es lo que importa. No tiene caso que tú hagas todos los ejercicios y terminas todos los ejercicios y dices, ya los hice todos, pero no siento nada. No, no, al contrario, es una forma de vida, ¿sí? Una forma de vida y todas las cosas llegan en su momento. Créame que si estos, los que estamos el día de hoy aquí, nos lo hubieran presentado, que digan, hay clases de esto y esto y esto, de hace 30 años, por ejemplo, de 20 años, no, pues no me interesa, ¿no? Entonces, no hay un antes, no hay un después.
hay este momento, ¿no? Y precisamente termino diciéndoles a todos ustedes que, y confesándoles que antes de que llegara a hacer todo eso, a mí me daba pánico, me daba miedo de compartir este conocimiento. Digo, pues igual no se conoce, van a decir, pues es un mentiroso, esto no es así, pero me dije a mí mismo, vamos, tendrás que hacerlo. De una u otra forma, si tienes 2, 3 alumnos y digan, sí, me interesa, y te crean esto y se lo aplican y les beneficia en la vida, de 3 a 4, 5, 6, que vayan aumentando. Si tienes 6, adelante. Y mírenme dónde estoy. Siempre teniéndolos a todos ustedes, de 14, 15, 20, a veces hasta 30 compañeros, ¿no? Y muy agradecido con todos ustedes, agradecido con los abuelos, agradecido con la vida. Vaya, con todo, porque estamos vivos. Y seguiremos dando batalla, como siempre les he dicho, porque todos somos unos guerreros. ¿Sí, hermanitos? Pues bueno, es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Les agradezco infinitamente su presencia y nos veríamos el día jueves. El día jueves vamos a trabajar con el segundo señor del día, ¿sí? Porque tiene mucha relación con lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Bueno, Nameshlazotle noche no yolo, timoitasque mostla, timoitasque mictlampa. Tlazokamati no Temuita nios. que más la maestro. Timoitasque no nios. Tlazokamati, tlazokamati. Tazokamati Tamastiane.